Que Dios les bendiga poderosamente. Bienvenidos a este video. En este video vamos a demostrar que Jesús no es Dios, ¿vale? Jesús no es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Y vamos a demostrar que Jesús no es Dios con la Biblia, ¿vale? Con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado, ¿vale? Fíjense ustedes, quédense con esto, ¿vale? Por favor, fíjense. Dice Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado. Vale, ¿y qué dice la palabra de Dios en Mateo 4:3? Que al vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, aquí vemos dos puntos, fíjense ustedes, fíjense que en Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado, pero sin embargo Cristo fue tentado. Los cristianos enseñan que fue tentado, pero claro, en su cuerpo humano. Eso no está en la Biblia. Eso son cosas que se lo sacan ellos de la manga, de que fue tentado, pero claro, estando en un cuerpo humano. No, la Biblia no se contradice. Santiago 1:13 dice claramente que Dios no puede ser tentado, así que lo que no hay que hacer es sacar cosas de la manga, inventarse cosas para que la falsa doctrina de la Trinidad quede como que fuese verdadera cuando no lo es, ¿vale? O sea que lo dice claro y literal, ¿vale? Que Dios no puede ser tentado y tampoco tienta a nadie. Pero sin embargo, en Mateo 4:3 dice que al vino el tentador, ¿vale? Y aquí lo dice que le tentó, ¿vale? Fíjense ustedes que Satanás, que Dios lo reprenda, le dijo a Cristo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, fíjense ustedes que Dios no puede ser tentado y Cristo fue tentado. La palabra de Dios no se contradice, ¿vale? O sea, uno no puede ser tentado y el otro fue tentado. Si la palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado, es que Dios no puede ser tentado. Y ya está, no hay más. Entonces, aquí podemos ver que Cristo no es Dios, ¿vale? Luego fíjense ustedes que Cristo dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Si Cristo fuese Dios, ¿cómo es posible que Cristo mismo dijo de toda la palabra que sale de la boca de Dios? O sea, un Dios afirmando que hay otro Dios. Aquí hay algo que no cuadra, porque Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ¿cómo puede ser que supuestamente un Dios afirme que hay otro Dios? Porque cuando Cristo dijo de toda la palabra que sale de la boca de Dios, entonces está hablando de un Dios. Cristo habló de un Dios. O sea, Cristo afirmó con eso que hay un Dios. Que hay un Dios. Porque fíjense que dijo de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí hay algo que no cuadra. Si Jesús fuese Dios, entonces habrían dos dioses. Porque supuestamente un Dios está diciendo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esto afirma que Cristo no es Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios, ¿vale? Solamente hay un Dios. Y no es Cristo, sino el Padre de Cristo. El Padre de Cristo es el único Dios que hay, ¿vale? El único Dios que hay es el Padre de Cristo.
Dios no puede ser tentado y Cristo fue tentado. Y eso confirma que Jesús no es Dios, que Cristo no es Dios. Porque si Cristo fuese Dios, Satanás no le hubiese tentado y no le hubiese dicho hijo de Dios. Porque cuando le tentó le dijo, si eres el hijo de Dios. Es que fíjense ustedes que en estos dos versículos vemos tantos puntos. En tan solamente dos versículos vemos tantos puntos, tantas pruebas de que Jesús no es Dios. Fíjense ustedes que también Cristo, Satanás, que Dios lo reprenda, le dijo, si eres el hijo de Dios. Es que no le dijo, si eres Dios, no. Le dijo, si eres el hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios. Entonces parece ser que los cristianos mienten más que el diablo. Porque los cristianos dicen que Cristo es Dios. Y sin embargo Satanás, que Dios lo reprenda, le dijo tal y como es, hijo de Dios. O sea que Satanás, que Dios lo reprenda, a Cristo lo llamó por lo que es, hijo de Dios, no Dios. Pero los cristianos parece que mienten más que el diablo, que dicen que Cristo es Dios cuando en ningún versículo de la Biblia dice que Jesús dijera ser Dios. No existe ningún versículo en la Biblia que diga que Cristo dijera ser Dios. No lo hay. Si Jesús fuese Dios, hubiese dicho, aunque sea una vez, yo soy Dios. O en la Biblia mencionaría que Cristo dijo ser Dios y no. No encontramos ningún texto, ningún versículo de la Biblia que Cristo dijera ser Dios. No lo hay. Es que no lo hay. No lo hay. O sea, que se inventan algo que Dios nunca dijo, ¿vale? Miren, les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Es como si ahora alguien ve a una persona y dice, esta persona se llama Jaime. Pero si esa persona nunca ha dicho llamarse Jaime, ¿cómo puede ser posible que alguien diga, se llama Jaime? Pero ¿y ellos qué saben? ¿Me entienden por dónde voy? Es como ahora, a mí, imagínense ustedes que alguien va y dice que yo me llamo Alberto. Pero si yo nunca he dicho que me llamo Alberto, ¿cómo una persona puede decir que yo me llamo así? O sea, que se inventan cosas, ¿vale? Se inventan cosas. Otro versículo más, ¿vale? Voy a dar otro y acabo ya, ¿vale? Dicen que mucha gente dice, bueno, los cristianos dicen que Dios y Jesús, que es lo mismo. Dicen que Jesús es el mismo Dios. Pero el mismo Cristo les desmiente a esas personas que dicen eso. Porque dice la Biblia en Juan 14:28 que Cristo dijo, yo voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Entonces, ¿cómo Jesús puede ser el mismo Dios si él mismo dijo que su Padre es mayor que él? Que uno es mayor que otro. Entonces, si uno es mayor que otro, no son lo mismo. Entonces, Jesús no puede ser el mismo Dios. Porque Jesús es más pequeño que el mismo Dios. Y Cristo lo dijo claramente, yo voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. ¿Y qué le dijo a María Magdalena? ¿Qué le dijo a María? No me toques porque aún no... dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, Cristo muchas veces afirmó tener Padre y tener Dios. Entonces, si Cristo supuestamente fuese Dios, sería un Dios que tendría otro Dios. Entonces, habrían dos dioses. Y por lo tanto,
contradeciría, ¿vale? Contradeciría a lo que dice la Biblia en Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿vale? Entonces, queda más que claro que Cristo no es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Y ahora dirán ustedes, a lo mejor: ¿y el Espíritu Santo quién es para ti? Bueno, el Espíritu Santo es el mismo Dios, porque yo les voy a decir algo. Dios no es humano. Dios no es de carne y sangre, porque Dios es espíritu, pero Dios no es cualquier espíritu, sino que Dios es un Espíritu Santo. Por eso mismo, Dios es el Espíritu Santo, ¿vale? Pero Cristo no es Dios. Y no es que Dios y el Espíritu Santo sean dos seres en uno, no. Dios y el Espíritu Santo no son dos seres en uno. Dios y el Espíritu Santo es lo mismo. Lo que sucede, lo que pasa, que pueden llamarle, pues, Dios o Espíritu Santo, o los que somos sus hijos le podemos llamar Padre, ¿vale? Miren, es como, por ejemplo, hay personas que tienen segundo nombre, pero no es que sean dos seres. Es una persona, pero con dos nombres, ¿vale? Pero no, esa persona no son dos seres, sino que es solo una persona, pero se llama de dos formas. Y a esa persona se le puede llamar de dos formas, pero es una persona, ¿vale? No son dos personas ni dos seres, sino una persona, ¿vale? Les pongo ese ejemplo para que me entiendan. Y bueno, los que digan: ¿entonces tú qué eres? Yo no soy cristiano. Yo soy un discípulo de Cristo, ¿vale? Porque Cristo no fundó el cristianismo, por eso mismo yo no soy cristiano. Les digo que la palabra Cristo o cristiano son palabras griegas y Cristo no era griego, Cristo no hablaba griego, por lo tanto Cristo nunca dijo fundar el cristianismo. Y Cristo a sus discípulos nunca les dijo que eran cristianos. Y los discípulos de Cristo tampoco dijeron ser cristianos ni considerarse cristianos, sino que los llamaban o se hacían llamar los del camino. Por eso no soy cristiano, ¿vale? Yo soy un discípulo de Cristo, ¿vale? Soy un hijo de Dios, un predicador, y soy un discípulo de Cristo, no cristiano. Y quería compartirles esto. Compartan este video con todos sus contactos para que sepan de esto, ¿vale? Y los que estén en esta mentira, que salgan de esta mentira, porque Cristo no es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Que Dios les bendiga.